Buenas, en esta primera charla quiero desarrollar un tema que me parece muy importante para todo estudiante de derecho, para todo ser humano y no sé si para todo profesional, porque ya los profesionales tienen que tener herramientas superiores al contenido de esta mini clase muy acotada, muy concisa y que no pretende abarcar la totalidad del tema ni dar una definición abarcativa de toda posible satisfacción ideológica de qué se entiende por derechos humanos, sino simplemente un repaso histórico, filosófico, ideológico y enunciar cuáles son las principales características que hacen a los derechos humanos. Esto es como todo instituto del derecho jurídico, que hay múltiples definiciones, múltiples características y múltiples clasificaciones. Pero acá vamos a hacer referencia a algunos valores más que a alguna definición y sobre todo hablar de cuáles son las características que a través de estas características uno puede construir su propia definición de qué entiende por derechos humanos. Vamos por lo primero, que es definición de derechos humanos. Rápido, en un examen de derecho constitucional. Dos definiciones básicas que no pueden faltar, que no te puedes olvidar, que son la del naturalismo y la del positivismo, en contraposición, como históricamente siempre se contraponen en todo instituto sobre el que hablan estas dos vertientes, ¿no? O corrientes. Y un naturalismo dice: derecho humano es el derecho natural, inherente a la condición humana, universal, igual para todos. No depende de la voluntad de ningún legislador, de ningún estado, de ningún gobierno. Acá, bueno, hay un tema conceptual que quien está más avanzado en derecho lo va a saber decir: no, gobierno, no me gusta que digas eso. Bueno, listo, no importa. Para derecho constitucional alcanza, ¿está? Y después está el positivismo, que dice: derecho es lo que dice el legislador que es en un momento dado y en un momento determinado. El que te tira que entiende por derechos humanos es el legislador. Corriente positivista, formalismo jurídico, y ahí está, de cajón. Y después, bueno, surgieron un montón de definiciones históricas, ética, como los derechos morales que se exigen éticamente y que tienen que ver con la dignidad humana, o la marxista, es decir, bueno, en una sociedad capitalista en la que hay una lucha de clases, los derechos humanos son construcción de la clase dominante y que lo hace a través del Estado. Y ahí pasó una moto, me parece que se escuchó, pero no importa. Bien, entonces, primeras definiciones para tener una idea: ¿qué son los derechos humanos? Tesis y un naturalista. Los derechos humanos son universales, están vinculados a la idea de que son inherentes al ser humano, a la condición del ser humano, que se dan de una manera plena e igual en todo momento y en todo lugar. Y después está la idea, bueno, del positivismo, que dice: los derechos humanos son lo que dicen los legisladores que son. Ya está. Tenemos abarcado el primer punto y ahora vamos a dar una definición de qué se entiende por derechos humanos. Y para ello me gustaría hacer referencia a un texto de Vidal Campos, que dice que en el contexto histórico espiritual, que es el nuestro, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que le son inherentes
y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, ha de ser por esta consagrados y garantizados. Así, bueno, yo antes dije que es difícil, creo que lo dije, que es difícil definir a los derechos humanos y que muchos autores prefieren hacer alusión a ciertos valores o características que se deben presentar para hablar de derechos humanos, como ser el tema de la dignidad humana, la igualdad, la libertad, y que ellos hacen a los derechos humanos. Después corresponde hablar de un segundo tópico, que son las características de los derechos humanos, que son 4 características principales. De manera muy acotada quiero hablar de cada una de ellas. Después se puede ampliar esto con cualquier manual o tratado de derechos humanos. Como bien dije en un principio, la finalidad es acercar un poco los conceptos básicos de qué se entiende por derechos humanos y cuáles son las características. En primer lugar, tenemos que son universales, y esto, acuérdense de la definición de derechos humanos que surge del naturalismo. Los derechos humanos son para todas las personas comunes, ¿no? Comunes para todas las personas, y en cuanto a su contenido es igual para todos. En segundo lugar, son indivisibles, porque no se pueden fragmentar. En cuanto a su titularidad, no se puede ser un poco o muy titular de un derecho humano, del derecho a la vida, por ejemplo, ni un cuarto, ni medio, ni 3/4, no. Se es titular plenamente de los derechos humanos, del derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, y esto no puede ser fragmentado. Después tenemos la característica de que son integrales, que conforman un todo y que no pueden ser jerarquizados. Y acá hay todo un tema doctrinario que hablan del tema de la jerarquización de los derechos humanos, también de dividirlos por generaciones. Hay autores que son totalmente críticos de esta idea de primera generación, segunda generación y tercera generación de derechos humanos, lo cual en algún momento me gustaría hablar de ello en un futuro, pero bueno, en principio conforman un todo, no son divisibles y no pueden ser jerarquizados. Y por último, son interdependientes, porque para que existan unos derechos humanos tienen que estar presentes otros. Para que haya derecho a la vida tiene que haberse dado el derecho a la alimentación básica, ¿no? Para poder alimentarse tiene que haber una vida y tiene que haber asegurado un derecho a la vida. Entonces son realidades o conceptos que están vinculados. No se puede dar un derecho a la igualdad, a la libertad, sin que previamente haya una vida y un derecho a la vida. Entonces tenemos la interdependencia, que está muy vinculado con esta indivisibilidad, con la integralidad de que conforman un todo. Bien, entonces, características son universales, indivisibles, integrales e interdependientes. Con esto quedaría abarcado el primer tema de esta serie de charlas, que va a ser el tema que van a tratar distintos temas del derecho constitucional. Este primer tema fueron los derechos humanos y sus características. Y bueno, ya dejé dicho, no abarcan la totalidad del tema, ni siquiera lo que dice un manual, sino puntos concisos, referencias, como para tener presentes de manera rápida. Por si alguien está haciendo un repaso o se quiere informar un poco de qué tratan los derechos humanos, dejo por aviso de que no preparé ningún material, lo hablé así, salvo el de Viera Campos, que leí una definición, lo fui manifestando así oralmente, de manera improvisada. Así que espero que le sirva a alguien. La finalidad es ayudar,
¿no? Ayudar y acercar cierto contenido a los oyentes. Así que bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.